aritmética, digamos, ¿no ve? Entre comillas o entre apóstrofes. ¿Sí? Exacto. Aquí también podemos referencia 3, espacio en blanco, ¿sí? Entre apóstrofes, ¿no? Pero su longitud es 3, ¿no? Directamente nos está dando la longitud, ¿no? No estamos acudiendo a un número de variable. Aquí longitud también, presidente, pero está separado por 3 espacios en blanco, ¿no? En total, pero son 13 caracteres, ¿sí? También hay otra forma, ¿no? La única operación tal vez es la aritmética, ¿no? Que se usa aquí, también es equivalente a la concatenación, ¿ya? 7 más 6, ¿no? Más longitud del libro, ¿no? Aquí está por esta suma, por el resultado numérico de la longitud de la cadena libro. Libro tiene 5 caracteres, ¿no es cierto? Entonces, 7 más 6 más 5 igual a 18, ¿no? Pero aquí aquí longitud del libro, ¿no es cierto? Esa expresión está representando una cantidad numérica, ¿no? Entonces son diversas formas de representar la longitud, ¿no? Bueno, aquí tenemos en Java, ya les decía con un asterisco, se pone, digamos, las instrucciones que tiene el Java, ¿ya? O que pertenecen al Java. Longitud y entre paréntesis, ¿no? O sea, abierto, cerrado. Entonces aquí fíjense, tenemos esta instrucción, es para averiguar, ¿no? La longitud de la cadena, ¿ya? Entonces la escritura es de esta forma, cat.longitud, ¿no? O sea, longitud de la cadena cat, colóquese en T, ¿sí? Longitud de la cadena cat, colóquese en T, ¿no? Cat es el nombre de variable de la cadena, por si acaso, ¿sí? Esa es esta instrucción es ampliamente utilizada, por si acaso, vamos a utilizar ampliamente, ¿no? Longitud de la cadena. Uno hace leer, digamos, como dato una cadena y, bueno, no sabemos cuánto es su longitud, ¿no? Entonces, con esta instrucción podemos averiguar la cadena. También podemos, bueno, para eso nomás es esto, ¿no? Longitud. Comparación. Los diferentes caracteres tienen diferentes valores en el código ASCII, ¿no es cierto? El carácter A mayúscula, por ejemplo, tiene código 65, ¿no? El código C tiene, o la letra C tiene código 67, ¿no? Entonces podemos preguntar, A es menor a 7, ¿no? Es una expresión lógica, ¿no? Puede ser verdad o falso. En este caso es verdad, ¿no es cierto? Porque 65 es menor a 67, ¿no? En orden alfabético también, digamos, A es menor a C, ¿no? Bien, aquí otros ejemplos. Luis es menor que Luisito, ¿no? Uno puede decir que no, tal vez, ¿no? Pero es una instrucción verdadera, ¿ya? ¿Por qué? Porque Luis es de 4 caracteres y Luisito tiene más caracteres, ¿no? O sea, se refiere, está haciendo, si sumamos sus valores ASCII de Luis, es menor al de Luisito, ¿no ve? Ya. Ahora, Luis, espacio, es mayor que Luis, también es verdadera, ¿no? ¿Por qué? Este espacio en blanco está contando como una adición más, ¿no es cierto? Entonces, Luis va a ser igual, pero el espacio en blanco está marcando la diferencia, ¿no? Entonces, también es verdadera esta instrucción. Tomás es menor que Luis. Bueno, aquí, obviamente, por el número de caracteres, ¿no es cierto? Es falso, ¿no? Aquí tiene 5 y aquí tiene 4, ¿no? Entonces, es falso. Si acudimos a sus valores ASCII, lo propio va a suceder, ¿ya? ¿No? Entonces, es la forma de comparar, digamos, ¿no? Entonces, en el Java tenemos la instrucción compare tu cadena, ¿no? Compare tu cadena. La instrucción, digamos, es x.compare tu z, ¿no? O sea, la cadena x con la cadena z va a comparar, ¿no? Compara las cadenas de z y e. Bueno, aquí
la X, ¿no? Ha sido reemplazado por Y, ¿no? Aquí tenía que ser X. ¿Ya? Devuelve 0 si son iguales, ¿no? O sea, si la cadena Z es igual a X, ¿no es cierto? Si da o nos devuelve el resultado 0, ¿sí? Ahora, si X es menor a Z, ¿no es cierto? Entonces nos devuelve menor a 0, ¿ya? Si X es, bueno, mayor a 0, si la cadena X, digamos, es mayor a Z, ¿no? Y nos confundir con las variables. Compara X con Z, por si acaso, ¿ya? Concatenación, o sea, la suma que hace un momento había dicho, ¿no? Concatenación, unión, en otras palabras, ¿sí? Concatenación es la operación de reunir varias cadenas de caracteres en una sola, pero conservando el orden de cada una de las cadenas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos entre apóstrofes Juan más Pérez más pobre, ¿no? Igual, juntos, entonces Juan Pérez pobre, ¿no? Como una sola cadena, ¿sí? No hay espacio en blanco, por si acaso, ¿sí? Algo que me olvidé de decirles, digamos, las cadenas. En las cadenas siempre también hay que contar desde 0, por si acaso. Empieza en 0, el primer almacenamiento, ¿ya? A ver acá, un ejemplito. Variables ABC, del tipo carácter, ¿no? Char. En A está algoritmos. En B de programación. C hacemos A más espacio en blanco más B, ¿no? Entonces, y C, entonces, va a ser algoritmos de programación, ¿no? De esa forma se formaría la cadena, ¿ya? Bueno, creo que no tenemos en el Java, pero si lo tenemos, pues creo que se me ha ido. Sería, digamos, y.concat x, ¿no? Concatena la cadena x a y, ¿no? Concatena la cadena x a y, ¿sí? Y el resultado lo coloca en tam, ¿no? Otra cadena, ¿ya? Subcadenas. En las cadenas de caracteres se pueden identificar subcadenas que corresponden a una parte de las cadenas, ¿no? O inclusive todo, quién sabe, ¿ya? Entonces, existen diversas opciones, subcadena, cadena, inicio, ¿no? Comienza en el inicio, en la cadena, la subcadena comienza, digamos, en inicio, ¿no? De cadena, ¿ya? Y termina al final de la cadena, es una forma, ¿no? O puede ser subcadena, cadena, inicio y longitud, ¿no? Entonces la cadena, digamos, extrae una subcadena desde este argumento que dice inicio y dada su longitud también, ¿no? Uno puede decir 2, 3 caracteres, puede indicar cuánto es su longitud, ¿no? Bien, aquí tenemos ejemplos, subcadena de la cadena mariposa, ¿sí? Entonces, extraiga desde la posición 6, ¿sí? La posición 6 está osa, ¿no? Aquí sigo también con otro problema, ¿no? No estoy hablando desde 0, sino desde 1. O como saber, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí la O está tal vez de más, ¿no es cierto? En el resultado, obviamente, debía ser sa nomás, ¿ya? Bueno, subcadena mariposa 5, 2, desde el quinto carácter, digamos, 2, ¿no? 2 caracteres. 4 también tendría que ser acá, 5 tendría que ser os,
tendría que ser, ¿ya? A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sí, os tendría que ser, ¿sí? Subcadena mariposa, entonces aquí también desde la 7 un solo carácter, ¿no? El carácter 7 en este caso. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendría que haber sido la A, ¿no? Errores. Bueno, de eso se trata, ¿no? Extrae desde determinada posición, ¿no? El número total de caracteres o parcialmente, ¿sí? Bien. Entonces, en el Java tampoco nos podemos perder, ¿no? Tenemos la instrucción substring, ¿no? Inicio, final, fíjense. En qué carácter se inicia y el final, ¿no? O cuántos caracteres, ¿ya? Substring, entonces la instrucción SC de substring también, o subcadena, quiero decir, igual X substring 4.2, ¿no? De la cadena X, desde la posición 4, extraiga 2 caracteres, eso es lo que quiere decir, ¿no? De la cadena X, ¿no? Obtenga, ¿no? Desde la posición 4, 2 caracteres, ¿sí? Por ejemplo, aquí si decimos aquí 4, 2, ¿no? Aquí 0, 1, 2, 3, 4. El 4 sería el P, con 2 caracteres, dice, entonces PO, ¿no? Entonces, SC tendría la subcadena PO, ¿sí? Es la cuestión, ¿no? Entonces, en el Java existe la instrucción de subcadena, ¿ya? Búsqueda. Consiste en localizar si una cadena es parte de otra cadena, ¿no? Más grande, o buscar la posición en la que aparece un determinado carácter, ¿no? Entonces, en posición, la instrucción, en la cadena, y en qué lugar está la subcadena, ¿sí? Entonces, si tenemos C igual a la naranja, entonces en la posición, con la instrucción posición de la cadena C, buscamos en qué lugar está la RA, ¿no? El valor es 5. ¿Sí? Esta dice en el lugar 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? La RA está en la posición 5, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5. La RA, el AR, ¿no? Y luego la RA más está ahí. Lastimosamente no tiene su posición, su equivalente en Java. Inserción, ¿no? Para insertar una cadena dentro de un texto o una cadena más grande, ¿no? Insertar. Entonces, en T es el texto o la cadena, ¿no? Donde se va a insertar, ¿ya? ¿En qué posición? La posición P, ¿no? Y la subcadena A, insertar, ¿sí? Está, ¿no? Entonces, insertar. Aquí tenemos la cadena en orden alfabético, digamos, ¿no ve? Puede ser también una variable, ¿ya? Pero a partir de la posición 4, inserte 4x, ¿no? ¿Ya? Entonces, insertando, resulta que, ¿no? Aquí lo coloca las 4x, ¿no? Al intermedio, desde la posición 4, ¿sí? No tenemos su equivalente en Java, por si acaso. Para eliminar una subcadena que comienza en una posición P con una longitud L. Borrar, ¿no? En la cadena texto o T, ¿no? Desde la posición P de longitud L, ¿no? Entonces, borrar, aquí tenemos la palabra paramilitar, la cadena paramilitar, ¿no? Desde la posición 3, borrar 4 caracteres, ¿no? Entonces, la posición 3 es aquí, ¿no? R, digamos. Entonces, 4 caracteres, ¿no? Lo voy a borrar, ¿ya? Y nos quedamos entonces, la cadena se reduce a palitar, ¿no? Entonces lo excluye, digamos, 4 caracteres, ¿no? El RAMI, digamos, ¿sí? Un poquito con ¿no? Hay que tener cuidado con el inicio de las variables.
de los caracteres, ¿no? Siempre es 0. Aquí en ejemplos estoy tomando como si fuera 1, ¿ya? Bien. Licenciado, una consulta. Sí. Por ejemplo, las cadenas, ¿se va a tomar en cuenta las comas, las apóstrofes más, o no se toma en cuenta eso cuando se hace la cadena? Si está dentro un apóstrofes, se toma en cuenta. Si no está, entonces no se toma en cuenta, ¿ya? Aquí, como les decía, aquí para militar, ¿no ve? No, aquí no hay ni comas ni nada, ¿no ve? Sí, no hay. Entonces, no extrae nada, pero si si estuviera ahí adentro la coma, entonces se puede excluir, ¿no? Y licenciado, por ejemplo, las comillas que van, por ejemplo, para hacer una palabra, y eso más se tomaría en cuenta. No, lo que sucede, digamos, el apóstrofe y la comilla son indicadores de que es una cadena, ¿no ve? Entonces, si hay esa situación en la cadena, entonces hay que tratar con su nombre, por su nombre, ¿ya? Por ejemplo, aquí para militar, pues, inclusive los apóstrofes está tomado en cuenta, pero entonces eso en un nombre de variable, ¿sí? Entonces, qué sé yo, soldado, digamos, ¿no? Entonces va a ser el nombre de variable y va a contener paramilitar entre apóstrofes inclusive. Entonces, todo eso se considera un carácter o una cadena, ya por si acaso. Pero como les digo, hay que evitar en lo posible usar apóstrofes y comillas, ¿no? Porque lo confunde. ¿Ya? Está bien, gracias, licenciado. Ya, listo. Cambiar, o sea, significa reemplazar, ¿ya? Para sustituir en un texto una ocurrencia o subcadena por una subcadena, ¿no? Entonces, pueden reemplazar determinados caracteres por otros caracteres, ¿sí? Entonces tenemos ahí cambiar, la instrucción cambiar en español, en T, que es la cadena o el texto, que sea donde se tiene que cambiar, ¿no es cierto? Entonces, S1, la subcadena que hay que sustituir, y S2 es la nueva subcadena que hay que incluir, ¿no? Entonces, aquí tenemos cambiar en la cadena harina, la parte del RI, ¿sí? De RI, reemplazar por 4X, ¿no? Subcadena de 4X, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la salida A, ¿no ve? Normal, la RI está aquí, y se reemplaza por 4X, ¿no? Ahí está. Y luego a continuación la NA. No importa el número de caracteres que tenga, ¿sí? Es la cuestión. Entonces aquí se ha formado una nueva cadena que ya es diferente de harina, ¿no es cierto? A 4X NA. ¿Ya? Es la cuestión. Entonces se trata de reemplazar, ¿no? Aquí estamos, digamos, trabajando con constantes, ¿no? Para que sea más objetiva. ¿Ya? Pero también se puede trabajar con variables, ¿no? De tipo cadena, ¿ya? Bien, entonces, reemplazar, bueno, ya carácter por carácter, ¿no? Aquí está la cuestión del Java, ¿sí? Tiene la instrucción de replace, ¿no? En la cadena cat, ¿no? Reemplace la U por O, ¿no? Hay que reemplazar la U por O, ¿sí? Entonces, esa nueva cadena con ese reemplazo se almacena en NC, ¿sí? Bien, ahora hay conversión, cadenas, números, ¿no? O sea, podemos volver una cadena en un valor numérico y un valor numérico en cadena. Obviamente conserva su forma física, ¿sí? Esa es la cuestión, ¿no? Su forma nomás, pero no en contenido, ¿no? Entonces, para convertir, por ejemplo, de cadenas a números, ¿no?
y también viceversa, ¿no? Para convertir, por ejemplo, una cadena a número, ¿no? La instrucción sería valor, ¿sí? Valor, ¿ya? Y la cadena, ¿no? Correspondiente entre paréntesis. Por ejemplo, acá valor. La cadena es 1, 2, 3, 0. No es 1230, sino es 1, 2, 3, 0. Está como cadena. Tengan muy en cuenta, ¿ya? Está como cadena. Pero se lo vuelve numérico, como 1230. ¿No? ¿Ya? Bien. Aquí, por si acaso, tenemos un ejemplito. Bueno, no es eso. Bueno, para este ejemplo es, ¿no? Tenemos, digamos, en la conversión de enteros como de punto flotante. ¿Ya? Es la cuestión. Entonces, por ejemplo, en esta instrucción, ¿no? Int ik igual integer.parseInt int k, ¿no? Entonces, k es, digamos, este número, 789, ¿ya? Entonces, con esta instrucción, parseInt, él lo está convirtiendo, ¿ya? A entero. Y lo está almacenando en ik. ¿Sí? Convierte a entero. Aquí está la instrucción, ¿no? Es la forma de convertir a entero, ¿ya? O sea, igual, ¿no? Por ejemplo, está como cadena 1, 2, 3, 0, ¿no? Y lo va a volver 1230 como numérico ya, ¿sí? Esto es para enteros, ¿no? Y tiene doble declaración inclusive, ¿no? El int, o sea, está diciendo que int, ¿no? El ik va a ser del tipo entero. Ya, también aquí integer.parseInt convertir a entero, ¿no? Para decir que hubiera doble instrucción, ¿no es cierto? De la cuestión, ¿ya? Ahora también, digamos, hay la cuestión del float, o sea, un número de una cadena que tiene un número real o de punto flotante, ¿no es cierto? Entonces eso también se puede convertir a un número real, ¿ya? Float, ¿no? Viene de punto flotante, ¿no? RSA va a ser la variable, la variable numérica, ¿no es cierto? Del tipo entero, ¿ya? Entonces, la instrucción new float k, ¿no? Es la instrucción, digamos, para convertir, ¿no? Punto float value, ¿no? Esa es la sintaxis, digamos, del Java, para convertir una cadena del tipo real a numérico, ¿no? De cadena a numérico, pero del tipo real, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser, bueno, aquí no se da el ejemplo, pero digamos que tenga parte decimal, 789.45, pero está como cadena, 789.45, digamos, ¿no ve? Eso lo va a volver 789.45 como numérico, ¿ya? Pero de punto flotante, ¿sí? O sea, esta instrucción es para convertir, ¿no? En Java, ¿sí? Las cadenas en numéricos, ¿no? Obviamente que la cadena tiene que ser numérico, ¿ya? Solo que no está con letras, tiene que estar sin letras, quiero decir, ¿sí? Sin caracteres, ¿ya? Si tuviera caracteres, no se podría convertir, ¿sí? Error nos daría. Ahora lo inverso, ¿no? Entonces, un valor numérico podemos convertir también a cadena, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el referente bueno, otro ejemplo es un número casi es lo mismo, cadena de 1234, o sea, 1234 se va a volver 1, 2, 3, 4, ¿no? Como cadena, ¿sí? Entonces pierde, digamos, su valor numérico, ¿no es cierto? Entonces simplemente se vuelve como carácter, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces esto lo que hace es, digamos, como decía, un valor numérico lo convierte a tipo cadena o a tipo alfabético, ¿no? Entonces, la instrucción, digamos, es, por ejemplo, si K vale 12.56, ¿no? Es un número flotante, ¿no ves? O real, ¿ya? Entonces, aquí, string KT,
¿no? O sea, se declara como string la variable kt, ¿no? O sea, que es una variable tipo cadena. Igual, ¿no es cierto? Entonces, string value of k, ¿no? Entonces, k, ¿no es cierto? El valor de k lo va a volver del tipo string, ¿ya? Y también almacena en kt, que es tipo string, ¿no? Entonces, sería doble declaración, pero así es su forma de escribir, ¿no? Entonces, convierte dato a cadena, ¿ya? Bien, entonces, extraer. Para extraer un carácter de una determinada posición, ¿sí? Podemos extraer de una determinada posición, ¿sí? La instrucción directamente, char at, es la instrucción en Java, y la posición cual se quiere extraer, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde se está extrayendo el carácter 3 y se está almacenando en car, ¿no? Se extrae el carácter 3 de la cadena cat y se almacena en car, ¿no? Entonces es un solo carácter por si acaso, ¿ya? Bien, para extraer un solo carácter. Ahora con char add podemos hacer otras operaciones también, ¿ya? Vamos a ver ejemplos. Convertir a minúsculas. Min, y, es un ejemplo por si acaso. Y to lower case, ¿no? Entonces, convierte la cadena y, ¿ya? Convierte la cadena y a minúsculas. ¿Sí? Porque aquí mayúsculas está convertir, ¿no es cierto? Entonces, eso lo puede volver minúscula, min y. ¿Sí? La otra opción, digamos, X to uppercase, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Esto también ya lo convierte a mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, esa es la palabra de posición, digamos, entonces eso lo va a volver mayúsculas, ¿sí? Incluido el acento, ¿ya? Entonces, la forma de convertir a minúsculas y mayúsculas, ¿ya? Bien. También está la instrucción de convertir cadena a arreglo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, una cadena se le va a volver arreglo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la instrucción char, ¿no? Que es del tipo arreglo. Estos corchetes nos indican que es del tipo arreglo, ¿no? El arreglo bcat, ¿no? Entonces, la cadena cat, ¿no es cierto?, lo va a volver del tipo arreglo, ¿no? Convierte cadena cat a bcat vector. Bueno, o arreglo debía decir, ¿no es cierto? Entonces, la cadena cat lo convierte a arreglo, ¿no? O sea, almacena, digamos, un carácter por un elemento del vector, ¿no? Por ejemplo, digamos, a ver, convierte, digamos, ¿no ve? Entonces, esto está como cadena, como una sola cadena, ¿no? Entonces lo puede volver como como vector, ¿no? Entonces tiene 3, 6, 9 caracteres, ¿no? Va a ser un arreglo de 9 caracteres, ¿sí? Bueno, esas son las instrucciones que se tienen, ¿no es cierto? Generalmente en el Java, ¿ya? Veamos un ejemplo. Ahora, ¿no? Inversión de una cadena. Por ejemplo, vida y el resultado es adit, ¿no? O sea, simplemente invierte el orden de sus caracteres, ¿sí? Bien, aquí tenemos el ejemplo en Java. Import java.io, ¿no? Clase, ¿no es cierto? cat0, un ejemplo, ¿no? La clase cat0. Bien, aquí public, timeline, etcétera, ¿no es cierto? Sus protocolos, ¿no ves? Y aquí empezamos, ¿no es cierto?, con un corchete abriendo el programita en Java y se declaran variables de tipo entero. El tipo string son cat y aux, ¿no? Tipo string, cadena, son cat y aux, ¿no? Que lo declaramos vacío inicialmente, ¿no? Bien, ahora, system out plant line. Entonces, introduzca un mensaje,
¿no es cierto? Para que despliegue el mensaje ¿no? Introduzca cadena. ¿Sí? Un mensaje, ¿no? Es que nos va a aparecer en la pantalla, ¿ya? Pero sí, recién aquí hacemos leer, ¿no es cierto? Cadena, cat, ¿no? Igual leer, cadena, ¿no es cierto? Entonces, esta instrucción, leer, punto cadena, ¿no? Con eso estamos haciendo leer la cadena y almacenando el resultado en cat, ¿ya? Entonces, aquí es necesario, bueno, esta es la instrucción para leer, ¿no? No hay más. Aquí system.println es simplemente un mensaje que se va a desplegar en la pantalla, ¿no? Para indicarnos que hay que introducir la cadena, ¿ya? Pero la verdadera instrucción para lectura es cat igual leer punto cadena, ¿no es cierto? Entre paréntesis, además. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a primeramente saber cuánto es la longitud de la cadena, ¿no? Porque ahorita hemos ingresado que sea una palabra, ¿no? Por ejemplo, vida, ¿no? Pero no sabemos cuántos caracteres tiene, ¿no? Entonces, una forma de averiguar es con la instrucción cat.longitud, ¿no es cierto? Tenemos en la variable cat, ¿no es cierto? La cadena. Entonces, averiguamos la longitud de la cadena cat, ¿sí? Averiguamos la longitud de la cadena cat, ¿ya? Con esta instrucción, ¿ok? Aquí nos va a decir, ¿no? Bueno, de vida nos va a decir 4, ¿sí? Nos va a decir 4, ¿ya? Bueno, si aquí hay un -1, ¿ya? Tan solo m igual a cadena punto longitud, entonces nos va a dar longitud 4, ¿sí? Pero ahora aquí hay un -1, entonces a la longitud 4 le resta 1, ¿no? ¿Qué significa eso? Que m va a ser igual a 3, ¿sí? Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque se cuenta, les decía, desde 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, ¿no? En la posición 0 está el B, en el 1 el I, en el 2 el D y en la 3 el A. ¿No ve? Igual que en los vectores también cuando hacíamos, ¿no? Es desde 0, ¿no? El almacenamiento estándar, digamos. Aquí lo propio, ¿no? Lo propio, ¿ya? Entonces, es desde 0 los caracteres que se cuentan, ¿sí? Entonces, aquí M va a tener valor de 3, por ejemplo, ¿sí? Bien. Ahora, vamos al problema ya, a invertir, digamos, la cadena, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer, podemos leer del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? Entonces, para invertir es leer desde el último carácter, o sea, desde la A. Esa A, ¿en qué posición se encuentra? Está en la posición M. Para eso existe, pero sí existe la posición 3, ¿no? Entonces, desde la posición 3 va a ser, ¿no? Aquí, por igual M. ¿Ya? Desde la y con decremento, y ahora vale M, el valor de M, que es 3. De la posición I lo está agregando a aux, ¿no es cierto? Entonces, aquí está vacío más la cadena char at de posición I o M, en este caso 3, digamos, ¿sabes? La A lo va a sumar al vacío y el nuevo aux vale A, ¿no? El nuevo aux vale A, ¿no? Entonces ya he puesto el último carácter como primer carácter en la cadena aux, ¿no? ¿Ven? No hay más que hacer, ahí se cierra el ciclo del for, de las operaciones, ¿no? Y luego I se decrementa en 1, ahora vale 2, ¿no es cierto? Entonces, en aux coloque lo que antes había en aux más de la cadena cat
la posición 2. Charat 2, ¿no? O sea, le va a sumar al A, le va a sumar la D, ¿sí? Entonces, es lo que hace, ¿no? Le suma la A, la D, la I, la A, ¿cierto? Tenemos ADIF invertido, por si acaso, ¿no? Entonces, simplemente aquí hacemos desplegar System Out Brand Line AUX, ¿no? Imprima en una línea la cadena AUX, ¿no? Que tiene los caracteres invertidos, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo cómo lo usamos, ¿no es cierto? Cómo determinar la longitud de la cadena. Y además, cuál es el carácter. Entonces, es una forma sencilla, ¿no es cierto? Como de inversión de números, ¿no? Cuando dígito y luego lo agregábamos, ¿no es cierto?, a una variable cualquiera. Lo propio aquí. Inversión de palabras en la cadena, por ejemplo, los caminos de la vida, los caminos los. O sea, se está invirtiendo, digamos, el orden, ¿no es cierto? Ahora es por palabras. ¿Sí? Entonces, es un poco más complejo la cuestión, ¿no es cierto? Por si acaso, estas clases del tipo, es una clase, digamos, cat1, ¿no? El anterior era cat0, ahora es cat1, se llama el programa, ¿ya? Public está en my, etcétera, ¿no? Entero IJKHM, ¿sí? Y también son del tipo que dice introduzca la cadena, ¿no? En ese momento hay que introducir la cadena, ¿sí? Y bueno, a continuación está obviamente la instrucción de lectura, ¿no es cierto? Leer.cadena, ¿no es cierto? Y almacena en cat. Ya siempre hay que usar, digamos, esta forma, ¿no? Para hacer leer la cadena, ¿no? Leer.cadena, ¿no? Esa es la instrucción general, estándar, ¿ya? Y almacenamos en cat. Bien, ¿ok? Entonces, cat también aquí, ¿no es cierto? Va a señalar el último carácter, ¿no? De la cadena. ¿No? En el ejemplo, por ejemplo, va a señalar a, ¿no? A la letra A. ¿Ya? Está indicando esa posición, ¿sí? De la longitud total, ¿no es cierto? Que es cat.longitud 19. Entonces, más o menos está apuntado. Puede estar bien. Entonces, ya sabemos desde que cargar respaldo de K, ¿sí? Buscar estos fins, ¿ya? La E, la S, la S, ¿no? ¿En qué lugar se está? Es para marcar, necesito la H. Van a ver cómo en el programa eso se va a demarcar, ¿no? Bien, entonces un for desde K, ¿no? Que es el último carácter, mientras I sea mayor o igual a 0, ¿no? I igual desde K, I igual a K, mientras I sea mayor o igual a 0. Y decrementa, ¿no? De uno en uno. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos la cadena, ¿no? La subcadena vida, digamos, ¿no? Entonces vamos a buscar la A, la D, la I, la B y un espacio en blanco. Entonces esta subcadena vida, ¿no es cierto?
hay que trasladarlo, ¿no? Como principio de nueva cadena, ¿sí? Se va a volver vida la de los caminos los, así se va a volver. ¿No ven? Entonces, palabra por palabra, vamos a invertir, ¿sí? Bien, entonces, para ello preguntamos, ¿no? De la cadena cat, la posición i, char at i, ¿es igual al vacío o es igual a 0? ¿Ya? O es igual a 0, entonces dice que en un momento de eso lo encuentra al... ¿No? Entonces, esta palabra vida, la B, no es vacío, ¿no? Entonces, ese lugarcito lo marcamos como I más 1, ¿sí? Como I más 1, ¿ya? Marquita, una marca, M. Ahora, preguntamos, por si acaso, si I es igual a 0, si ya ha terminado, ¿no? Si ha terminado, M vale 0. Si no, entonces procedemos a extraer el carácter y llevarlo a una nueva cadena, ¿no? Entonces, fíjense, J desde M, que hemos marcado, ¿no es cierto? Desde la posición M, hasta mientras la J sea menor o igual a H. H está marcando inicialmente el último carácter, ¿no? La última posición, ¿ya? Y J se incrementa, ¿no? Colocar en Aux lo que antes habían Aux más cadena.char at J, ¿sí? Entonces aquí le está extrayendo el carácter de posición J, que es la B, ¿no? La B. ¿Ya? Aquí tenemos un punto y coma, entonces ahí nomás acaba el ciclo del for, ¿no es cierto? Entonces J se incrementa en 1, ¿no? Y va a ser el I ya también lo va a sumar, ¿no? Luego la D, luego la A, ¿sí? Listo. Entonces vida ya está en aux, ¿ya? Al salir de este ciclo for. H igual I menos 1, ¿sí? Este H I menos 1 ahora está apuntando, por si acaso, a la A de la subcadena la. Está apuntando a la A, ¿ya? O sea, esta A es el nuevo fin, digamos, de la cadena, ¿no? Ya no es la primera A, sino esta segunda A. A eso está apuntando, por si acaso, ¿ya? Entonces, simplemente eso. ¿Y qué hace? Aux igual a aux más vacío. O sea, adiciona un carácter en vacío, ¿no? Un carácter que es vacío, ¿no? O sea, para dar espacio entre la A y subcadena la, ¿ya? ¿No es cierto? Y sucesivamente, ¿ya? Hasta que un momento de esos se encuentra con la L, que es el último, ¿no? Entonces resulta que el I vale 0, ¿ya? Entonces si I vale 0, M también vale 0, ¿no? Entonces desde la posición M, ¿no es cierto? Hay que trasladar, que se dio los, ¿no es cierto? Va a trasladar los como última palabra de la cadena, ¿ya? Listo, eso también lo adiciono. Para eso está M por si acaso, ¿no? Y listo, entonces ahí, al salir de este ciclo for, termina
trasladar palabra por palabra. ¿Ya? System out line o aux, ¿no? En primer. Entonces pasamos a un siguiente ejemplo. Cuenta caracteres repetidos continuos en una cadena, ¿no? Se trata de contar el número de caracteres repetidos en una cadena, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, FFEE, ¿no? 2 Fs y 3 Es, ¿no? Entonces va a contar estos caracteres repetidos, ¿no? Y por resultado, F tiene 2 caracteres, el E tiene 3 caracteres, ¿no? Estos resultados 2 y 3 es lo que interesa. ¿Sí? Bien. Entonces, el programita, import, class, public, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí viene la declaración de variables. Int ILM. Entero va a ser ILM. ¿Sí? Entero va a ser ILM. ¿Ya? Del tipo string o cadena, cats, a, al. ¿No? 3 cadenas. Por si acaso tenemos. ¿Ya? 3 cadenas. No sé si si usaremos todo, ¿no? Pero a veces uno se reserva variables, ¿no? Para no estar volviendo a ese lugar, ¿ya? Y son vacíos. ¿Sí? Son vacíos, ¿ya? Lo propio en los enteros, ¿no es cierto? Con int, ¿no? Podemos declarar más variables enteras, ¿no? Y así lo usamos nomás sin ningún problema más adelante, ¿no? Porque si no, nos va a dar error y demás cosas. Es un lío. Bien, entonces, un mensaje introduzca la cadena, system out line, ¿no es cierto? Y leemos, leer cat, ¿no? Y lo que leemos lo almacenamos en cat. ¿No? Entonces, en cat tenemos la cadena, ¿sí? Bien. M igual a 1. M va a ser un contador de cadenas esta vez, o de caracteres, ¿ya? Y aquí, cat.longitud, ¿no? O sea, la longitud de la cadena estamos colocando en K. La longitud, ¿ya? No el último carácter, por si acaso, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuántos caracteres tiene? Tiene 5 caracteres, ¿no ve? 5, ¿ya? Entonces, eso estamos apuntando en K. ¿Sí? Bien. De todas maneras, imprime un mensaje, ¿no es cierto? Longitud K. ¿Ya? Y por ejemplo, si este es nuestro ejemplo, va a desplegar 5. ¿Sí? Va a desplegar 5. ¿Ya? Bien. Ahora, establecemos un ciclo for. ¿Sí? He puesto K. Opción 1. Se trata del for. ¿Ya? De porción y me cuenta M, incremento contador, ¿no? M más 1. Si antes valía 1, ahora ya vale 2, ¿no? O sea, el de la posición 0 y el de la posición 1 ya hacen 2 caracteres, ¿no? Eso está contando, ¿ya? Entonces, eso ejecuta eso. Por else no hace nada, ¿no? Porque se cumple esta condición, ¿sí? Bien. Entonces, luego se encuentra con un fin de ciclo. Sí, cuente.
y fin de ciclo, y vaya, ¿no? Llegará un momento en que, ¿no es cierto?, se va a este, ¿no? La F por F, quiere decir, digamos, el F es de dos caracteres, nada más, eso nomás nos tiene que decir, ¿no? System out plan line, ¿no? De la cadena CAT, de la posición I-1, ¿sí? O sea, donde es la última F, ¿no ve? Más igual, ¿no es cierto? Ponen igual y coloca el número de caracteres de M, ¿no? Que en este caso es 2, ¿no es cierto? 2 Fs había. Entonces, ese 2 está colocando, ¿sí? Además, imprime el carácter F, ¿no es cierto? Imprime el carácter F, ¿no? Y también le ponen un igual y luego despliega cuántas Fs hay, ¿no? F igual a 2, va a decir. ¿Sí? Entonces, es lo que ha hecho la primera vez. Y M igual a 1, o sea, para volver a contar los nuevos caracteres, ¿no? O sea, las E ya te iba a contar. Para que cuente eso, la M empieza en 1, ¿ya? Bien, entonces fin de ciclo, vuelve atrás y se incrementa en 1. Compara el carácter de la posición I-1 con el de la posición I. ¿Son iguales? Sí, cuente, ¿no? Se va a incrementar M en 1, ahora va a valer 2. ¿No? Y sucesivamente, ¿sí? Entonces, va a llegar a un momento de que al final, ¿no es cierto?, de las 3 Es, ya no hay más caracteres con cuál compararse, ¿no es cierto? Entonces, también esto ya da. Entonces, simplemente, pero está, como se dice, pendiente, digamos, ¿no ve? Entonces, para que no quede pendiente el último carácter, ¿no es cierto? Entonces, hacemos desplegar System Out Plan Line, carácter char I-1, de la posición I-1, ¿sí? ¿Ya? Y igual M, ¿no? O sea, las 3 últimas, en este caso E, ¿no? Va a desplegar E igual a 3. ¿Sí? Entonces, de esa forma, completamos el conteo de caracteres, ¿no? Aquí cuenta, digamos, los intermedios y el final, digamos, bueno, aquí despliega, no cuenta, sino, ¿no? Despliega, ¿no es cierto?, los caracteres anteriores al último, y este último es para los últimos caracteres repetidos, ¿no? Así sea 1, ¿no? Lo va a desplegar, ¿ya? Y si es más de 1, entonces, como en este caso 3, también lo va a desplegar esos 3, ¿no? Es para eso, es para los últimos caracteres. Está siguiente instrucción, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, sí, ¿sí? Y en números de Fibonacci, ¿ya? De acuerdo a sus caracteres, hay que repetir cada carácter de acuerdo a los números de Fibonacci, ¿ya? El primer carácter una vez, el segundo una vez, el tercero 2 veces, el cuarto 3 veces, el quinto 5 veces y así sucesivamente, ¿sí? 5 más 8, 13 sería el siguiente, ¿no ve? Entonces, hay que repetir, ¿no es cierto?, las veces que indica el número de Fibonacci, los caracteres de la cadena CAT. ¿Sí? Bien. Se entiende el problema, ¿no ve? Declaramos como variables enteras A, B, C, A, B, F, I, J, K, L, N. Bueno, seguramente vamos a usar todas las variables, o no será. Son del tipo string, cat y C, ¿no? Están declarados vacíos. ¿Ya? System out plan line, introduzca la cadena, mensaje, ¿no? Y hacemos leer la cadena cat, ¿no es cierto? Cat igual a leer punto cadena. ¿Sí? System out plan line, cantidad de números de Fibonacci. ¿Cuántos números de Fibonacci se van a generar? ¿No? Puede ser, qué sé yo, hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, por ejemplo. O puede ser 3, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Hasta el 2, ¿no?
¿sí? Bueno, eso también se le da la cantidad de números de Fibonacci, ¿no? Y la instrucción en n colocar leer dato integer, ¿no? Dato del tipo entero también que se leer, ¿ya? Bien, para los números de Fibonacci va a ser A y B los valores iniciales, ¿no es cierto? Y luego vamos a generar F, el número de Fibonacci, como la suma de estos dos números, ¿no es cierto? Y luego vamos a desplazar, ¿ya? Ahora, ¿ya? Y ¿no? La cadena C lo colocamos vacío, ¿sí? Bien. A ver, un ciclo del for desde 1 hasta n, ¿no? Este ciclo del for, ¿qué está controlando? Los números de Fibonacci, desde 1 hasta n. Si hemos dado 3, entonces 3 números de Fibonacci, el 1 y el 2, ¿sí? Eso nomás va a ser, ¿ya? Generamos el número de Fibonacci como f igual a más b, ¿no ve? Entonces, System All Prime Fibonacci f. De todas maneras, despliega el número de Fibonacci, ¿ya? Bien, ahora para que repita los caracteres de la cadena CAT de acuerdo al número de Fibonacci, ¿no? Si es 1, una sola vez no va a ser, ¿no ve? Entonces, J igual desde 1 hasta F, ¿no? Mientras J sea menor a F, ¿no? Que sea 1 nomás también, ¿no es cierto? Es 1 nomás, ¿ya? Entonces, en C coloca C más cadena char at. El K, ¿no? Está marcando la posición 0, ¿no? Aquí K vale 0, ¿no? Entonces, el de la posición 0 de la cadena CAT lo está sumando, ¿sí? El de la posición 0, ¿ya? Y bueno, aquí hay un punto y coma, entonces esta instrucción, ¿no? Hace repetir, ¿no es cierto?, las veces, ¿no?, que diga el J, ¿no? O el F, número de Fibonacci, ¿no? Controlado por la variable J, ¿ya? Bien. Una vez que termine de ¿no? C, o salir del ciclo del for, entonces despliega la cadena C, ¿sí? Despliega la cadena C, ¿ya? Bien, entonces ahí ya ha desplegado, digamos, o ha sumado y ha desplegado, ¿no es cierto?, el primer carácter de la cadena CAT, ¿sí? Es lo que ha hecho, ¿ya? Y bueno, seguidamente, para generar el nuevo número de Fibonacci, en A colocamos B y en B colocamos F, ¿no? Entonces ahí se va a generar, está haciendo recorrer los valores para generar el nuevo valor de la variable de Fibonacci, quiero decir, ¿no? Cuando vuelva va a ser F igual a más B, va a generar el número de Fibonacci, ¿no? Y K se incrementa en 1, ¿sí? K inicialmente valía 0, ahora vale 1, o sea, va a avanzar del carácter 0 al carácter 1, para eso es el K, por si acaso, ¿no? Entonces, eso, y luego nos encontramos con un fin de ciclo, ¿no ve? Entonces, nuevamente, y se va a incrementar en 1, ahora vale 2, ¿no? Entonces, genera el segundo número de Fibonacci, F igual a más B, ¿no? Despliega ese número de Fibonacci, que es 1 también para nuestro caso. Y luego, un for desde 1 hasta F, de 1 a 1 también, ¿no? Le va a sumar a C, lo que antes había en C, más el carácter 1 de la cadena CAT. ¿No ve? Por si acaso, no estamos vaciando, ¿no es cierto?, la cadena C. No podríamos haber puesto en vacío. No, sino sobre lo que había, se sigue aumentando por esta suma. ¿Ya? Es la cuestión. Entonces, de todas maneras, aquí despliega lo que ha generado hasta ese momento, ¿no? C, ¿no? Entonces, aquí suma y luego sale del ciclo y ¿no? Y lo despliega, quiero decir, ¿no? Lo suma y lo despliega. Pero sigue sumando sobre lo que ya había, ¿no es cierto? No está vaciando, digamos, ¿no? O sea, no pone vacío, C.
sino sobre lo que estaba, ¿no? ¿Ya? Como una sumatoria, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, él iba controlando los números de Fibonacci, ¿no es cierto? Y el J, la adición de los caracteres de la cadena K, ¿no? Entonces, cuando ya salga del ciclo, simplemente va a desplegar System Output Line final, ¿no? La cadena C. Aquí, el último también, ¿no es cierto? Va a desplegar también toda la cadena. Y también aquí se va a repetir, pero ya como resultado final, por si acaso, ¿no? Entonces, de esa manera hacemos, ¿no? Generar una cadena con repeticiones de caracteres de acuerdo a los números de Fibonacci. ¿Sí? Fíjense, entonces los programitas son un poco... Bueno, ni tanto, ¿no? Simplemente no estamos habituados a trabajar con caracteres, cadenas, ¿no ve? Ese es el detalle, ¿ya? Y bueno, hasta ahí sería por hoy día. No sé qué... No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Está claro, licenciado. Ya, gracias. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta referente a la materia o otras cosas. Ya nos vamos acercando hacia el final para el segundo parcial, por si acaso. Licenciado, ¿el examen se va a dar con Java o va a ser solo diagramas también? Ahora es opcional. Pueden hacerlo en diagrama, pueden hacerlo en Java, pueden hacerlo en Python. El segundo parcial, ¿no? Otra consulta, licenciado. ¿Él ha mandado ya las notas? Porque como me llegó un correo diciendo que hay notas, pero no veo nada en el correo ni en el clase. Les he devuelto a todititos sus corregidos con su nota. ¿Sí? A todos los que han dado, ¿no? Obviamente. Ahora... pero a mí no me sale con una línea amarilla, pero después no me sale nota de en nada. esta línea amarilla hace un clic y te va a salir el mensaje respectivo. Ah, ya. Está bien, gracias, licenciado. Gracias. ¿No hay preguntas? ¿Nada? De aquí a 2 semanas se estaría todo claro. Ya. De aquí a 2 semanas se estaría dando el segundo parcial, por si acaso. Prepárense, ¿ya? Poco el primer parcial, como les digo, hay bajo rendimiento, entonces prepárense, ¿no? De todas maneras, si hay tiempo, vamos a tomar un recuperatorio, ¿no? Ya sea del primero o segundo parcial también. Y vayan trabajando en los grupos, vayan ya con sus problemitas, haciendo sus problemitas, ¿no? O sea, pensando en qué problema van a solucionar, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes vean, ¿no? Tiene que ser un problema que ustedes estén observando, alguna deficiencia, alguna falta de algo, que sea, ¿no es cierto? Entonces, hay que solucionar este problemita, ¿no? Con medios informáticos.
En el caso, mediante la programación. Obviamente vamos a usar, digamos, con elementos que hemos pasado en la materia, ¿no? Cuidado que a alguien se le ocurra hacer bases de datos. Podemos crear nuestras bases de datos, pero como vector o como matriz nada más, ¿ya? ¿No hay preguntas? Muchas gracias. Nos vemos el día viernes, o digo lunes. Muchas gracias. Está bien, gracias, licenciados. Está bien, Lice, gracias. Listo, nos vemos. Hasta luego.